Vamos a hablar de síndrome de dificultad respiratoria aguda, conceptos generales. El distrés es un síndrome descrito al final de la década del 60 por Aswag en un impecable paper de 12 pacientes publicado en Lancet, en donde habla de que el distrés es un patrón clínico que va a incluir taquipnea, disnea, cianosis, hipoxemia, con pulmones poco elásticos, rígidos, y que se caracterizaban por infiltrados pulmonares bilaterales. Y esta serie de pacientes incluía tanto adultos como niños. A su vez, tenían una característica que era tener una hipoxemia que no respondía a la administración de oxígeno. Esto se veía de esta manera, ¿no? Esto llamaba la atención y les parecía que era un edema pulmonar no cardiogénico o no asociado a enfermedad cardíaca. Transcurrieron muchísimos años hasta que se pudo identificar o llegar a un acuerdo sobre cómo definir el distrés, pasando por varias etapas. En el año 2012, en Berlín, en conjunto con las sociedades europeas y sociedades americanas, se llegó a la conclusión de que para definir distrés se debía hacer un conjunto de síntomas que no difirieran mucho de los síntomas y de los signos tomados en las definiciones previas para no generar una disrupción con la bibliografía, y a su vez también debía ser práctico y útil en la sala general sin requerir estudios complejos. Entonces, la nueva definición de distrés tiene en cuenta el tiempo, las imágenes radiográficas, el origen del edema y el grado de oxigenación como estratificación de riesgo. El tiempo es que debe haber un daño y una causa que expliquen el distrés al menos dentro de la semana previa de que el paciente está siendo observado. En la radiografía de tórax debe observarse opacidades bilaterales, aunque esto no es excluyente, pueden ser unilaterales, y deben descartarse derrames pleurales masivos o colapso pulmonar por atelectasias o imágenes de metástasis múltiples. A su vez, antes se consideraba que el fallo respiratorio no debía estar asociado a insuficiencia cardíaca. En la nueva definición, lo que se dice es que por lo menos no debe ser la causa total. Puede haber signos de insuficiencia cardíaca, pero el cuadro clínico debe exceder al aumento de la presión hidroestática generada por el fallo cardíaco. Y respecto a la estratificación de riesgos, aquí ya se habla de un distrés leve, moderado a severo. El leve es quien tiene un PAFI mayor a 200, menor a 300, pero con al menos una aplicación de PIP o CPAP de 5 centímetros de agua. Un distrés moderado se considera aquel que va entre 100 y 200, con al menos 5 de PIP, y un distrés severo el que tiene menos de 100 de PAFI con PIP de 5. Lo que tenemos que decir es que la bibliografía nos muestra que realmente la capacidad predictora de cierta evolución se ve cuando la estratificación se hace una vez el paciente resucitado. Esto es, habitualmente pasa 12 o 24 horas de ingreso a la unidad. Se están produciendo modificaciones donde pronto se va a incluir el diagnóstico de distrés en pacientes que estén con ventilación no invasiva, cánulas de alto flujo. Esto es una modificación que saldrá en el transcurso de este año. Y la modificación de Kigali, que se llamó, que tiene en cuenta el SAFI, o sea, en vez de usar el PAFI, usar la relación saturación FiO2 por una cuestión de facilidad y rapidez que parece correlacionar bastante bien con el PAFI. Ahora, respecto a la fisiopatología, siempre se habló de que lo clásico es que los pacientes tuvieran un daño alveolar difuso. Con esto, el daño alveolar difuso es interpretar que hay un proceso inflamatorio en donde se produce un aumento de la permeabilidad, extravasación de fluidos y activación de células inflamatorias, que va a llevar también a una denudación del epitelio alveolar con inundación alveolar. Esto genera un aumento del peso del tejido
con una situación de tendencia al colapso por pérdida de las características elásticas del sistema del tejido pulmonar y a su vez de las características histológicas del alveolo donde se pierde surfactante. Si bien esta imagen característica se habla de que podría haber lo que llamamos distrés pulmonar, donde hay lesión directa, como puede ser una neumonía o una contusión, y distrés extrapulmonar, donde el fenómeno es un proceso inflamatorio casi puro, como es un shock séptico, una pancreatitis aguda o una reacción transfusional. Esto lleva a que no haya un cuadro histológico claro, como puede ser el daño alveolar difuso, que por ejemplo en los distrés leves solo se ve en el 20% de los casos. En el distrés grave se ve más del 50%, a veces 70% dependiendo de la serie. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que va a haber un sinnúmero de entidades que se caracterizan por infiltrados, por tener hipoxemia, por tener una pérdida de elasticidad importante del tejido pulmonar, pero que sin embargo en la histología no tienen este cuadro característico que estamos viendo en esta imagen del daño alveolar difuso con inflamación. O por otro lado, lo que suele ver es combinaciones, o sea, no hay elementos puros. Por ejemplo, una neumonía lobar neumocóxica que produce un shock séptico con una tremenda inflamación, lo que tendremos va a ser zonas de ocupación y daño alveolar directo con zonas de daño alveolar difuso. Entonces, recordemos aquí, el síndrome es esto, un conjunto de enfermedades. Por ende, es difícil de que nosotros obtengamos una anatomía patológica característica y única del síndrome, ¿no? Porque en realidad lo que vamos a ver es una anatomía patológica propia de cada enfermedad. Y como ya se pueden ir imaginando, tenemos heterogeneidad en los diagnósticos y también va a haber heterogeneidad en las respuestas, aunque el manejo siempre se simplifica en ventilación mecánica no injuriante y manejo conservador. Respecto a la epidemiología del distrés, ya en el estudio de LungSafe, que participaron varios centros de Argentina, lo que vemos es que la prevalencia del distrés oscila entre un 30 y un 45%, siendo predominante las formas moderadas. Y a su vez, una característica de este estudio fue que realmente hubo un poco reconocimiento por parte de los clínicos de los pacientes que tenían distrés. O sea, había muchos pacientes ventilados en la unidad que eran registrados, que los clínicos no identificaban como distrés y que cumplían todas las características de un distrés. Y podemos decir más o menos que la incidencia sería de 0,4 casos por camas de pacientes y representa un 10% de los ingresos. Ahora, el distrés como entidad en sí mismo evoluciona en fases. Vamos a tener una fase temprana donde hay una gran proliferación de inflamación, luego hay una fase intermedia que inicia al segundo o tercer día, en donde hay proliferación celular y activación de fagocitos, y una fase tardía que comienza a partir del quinto o sexto día, en donde comienza la fibrosis. El grado de fibrosis, el grado de alteración y de cambio en la anatomía pulmonar puede condicionar la funcionalidad de los pacientes. Se ha visto que los pacientes con distrés tienen trastornos funcionales, ya sea en los estudios de difusión como en los estudios de tolerancia clínica al ejercicio. Y lo que podemos ver es que realmente a los 6 meses hay gran cantidad de pacientes que persisten con síntomas y al año, esto si bien se reduce de manera importante, sigue siendo alto el número. Ahora, parecería ser especialmente importante en aquellos pacientes adultos que tenían más de 2 comorbilidades coexistentes. Esto lo traigo a colación porque se habla mucho del long COVID y muchos síntomas prolongados, pero que ya los veíamos en distrés. Lo que pasa es que la poca cantidad de estudios clínicos que juntaron una cohorte de pacientes con distrés seguido a largo plazo hacía que estos datos no tuvieran la contundencia clínica que adquirieron con el COVID. Y lo que, como les decía,
Si yo perfilo, estratifico el paciente por el compromiso de la oxigenación, luego de 24 horas, lo que puedo ver es que realmente los fenotipos de comportamiento asociados a la mortalidad son muy diferentes, ¿no? Quienes tienen un PAFI menor a 100 son quienes más están comprometidos. Ahora, el concepto del baby lung es muy importante que lo asimilen, lo incorporen, porque eso condiciona todo y justifica todos nuestros tratamientos. Si comparamos el pulmón con una esponja y a esta esponja le agregamos líquido, lo que veremos es que la gravedad lleva el líquido hacia abajo y esto produce un colapso de las áreas inferiores. Aquí lo que tenemos es una típica tomografía de un paciente con distrés y en donde el incremento del peso del tejido pulmonar y las alteraciones de la estructura alveolar llevan al colapso de las zonas dorsales. Esto es muy, muy característico de distrés. Si no ven esta imagen, sospechen del diagnóstico sea distrés. Así es que en los pacientes con un distrés severo, lo que van a ver es una reducción importante de la capacidad residual funcional. Y el tejido abierto va a tener unas características elásticas relativamente normales. Por eso, el concepto de pulmón de bebé o baby lung es que en un paciente con inflamación y síndrome de distrés respiratorio, lo que hay es una reducción importante de la capacidad vital y sería un paciente adulto con una capacidad pulmonar de un infante. Por eso el nombre. Si no hubiera gravedad, la distribución sería como la que estamos viendo en el gráfico arriba, ¿sí? Yo insuflo un pulmón y el aire se distribuye homogéneamente en todas las posibles ubicaciones. Ahora, cuando tengo áreas colapsadas, lo que veo es una distribución diferente y hay puntos de tracción tremendos entre las áreas que no se ventilan y las áreas que se ventilan. Y como pueden ver aquí en la tomografía, entre inspiración y expiración, hay una diferencia contundente de la aireación con distribución predominante en lo que serían las zonas subesternales. Así que la presión superimpuesta por la gravedad me lleva al colapso. El mediastino se incrementa también, el corazón suele dilatarse en los pacientes con sepsis y esto lleva a un aumento también del peso que recibe el tejido dorsal, que son las zonas donde más alvéolos hay y por ende la zona pulmonar ventilada es la superior. Como les decía, va a haber zonas colapsadas, va a haber zonas ventiladas y las zonas ventiladas adyacentes a las zonas colapsadas sufren fenómenos de tracción muy, muy importantes que van a llevar a lesión pulmonar. Esto es lo que se denomina injuria asociada a la ventilación mecánica, porque la presión positiva provocada por la ventilación mecánica genera este daño. Entonces, en todo distrés podemos clasificarlo de esta manera tan muy grosera. Vamos a tener unidades abiertas o sanas, como quieran decirle, que participan de la oxigenación, unidades enfermas que están totalmente colapsadas y no participan en la oxigenación, y unidades que van a abrirse con la aplicación de presión positiva. Esta heterogeneidad sucede en todos los pacientes con distrés en diferentes medidas. Es mucho más notable en algunas patologías en donde realmente la cantidad de tejido reclutable es mayor, como puede ser, por ejemplo, una broncoaspiración de un elemento ácido que hace que se pierda el surfactante y yo pueda reclutar una gran cantidad de unidades, y en contraposición con quizás patologías con lesión pulmonar directa por ocupación, como puede ser una neumonía, en donde esa zona no va a ser reclutable y toda la presión aplicada se va a transmitir hacia las unidades abiertas. Y aquí aparece el primer concepto de Billy, que cuando yo administro un volumen tidal X, se va a distribuir en todas las unidades abiertas y en los pacientes con distrés solo se va a distribuir en aquellas que estén participando de la ventilación, generando una gran tensión. Por eso, una de las bases del tratamiento de los pacientes con distrés es la reducción de los volúmenes tidal acordes a la capacidad pulmonar que tiene el paciente en ese momento. Mead propone este modelo teórico en la década del 70, en donde un alveolo que colapsa lleva a la tracción de los alveolos circundantes y la expansión de las unidades alveolares va a provocar lo que se llama un stress riser o un potenciador del estrés en estos puntos y en especial en las interconexiones en las zonas donde tengo
los vasos interalveolares. Así que en ese intersticio las presiones pueden ser elevadísimas, generando un gran daño. El daño inducido por la ventilación mecánica ya se ha demostrado que puede ser por la aplicación de volúmenes excesivos, por las aplicaciones de presiones excesivas, por el fenómeno de apertura y cierre cíclico que sufren algunos alveolos, con lo cual ya aquí introducimos el concepto que todo paciente que es conectado a un respirador va a tener daño asociado. Y uno de los objetivos al ventilar pacientes con distrés es llevar ese daño a la mínima expresión. El mecanismo por el cual se produce la hipoxemia es múltiple y en general lo que predomina es lo que se llama fenómeno de Jung, donde va a haber áreas no ventiladas que son perfundidas. Una de las características de los distrés es que las zonas colapsadas, que son las zonas dorsales, son las que mejor perfundidas están y por ende el efecto Jung es importante. Y como les decía, no es el único mecanismo de daño. El mecanismo de daño puede oscilar entre la distensión, la apertura y cierre cíclico, la tracción o el cizallamiento. Y esto va a provocar lo que se denomina lesión a distancia. O sea, un paciente con distrés conectado a un respirador puede tener un fenómeno de inflamación que va a potenciar la enfermedad de base o incluso generar daño orgánico a distancia, sobre todo a nivel renal o a nivel intestinal. Se está hablando últimamente de los subfenotipos en distrés. Determinar subfenotipos puede ser por distintas características, ya sea radiológicas, clínicas, por perfil sérico de ciertas citoquinas o perfil genético. Esto viene desde la oncología, en donde hay una gran búsqueda de las características de los pacientes. Recordemos que el síndrome de distrés conlleva a una gran heterogeneidad de patologías. Por ejemplo, los subfenotipos por el grado de compromiso de la oxigenación muestran que los pacientes con hipoxemia severa se mueren más, pero también se está trabajando en la identificación de lo que se denomina hipo e hiperinflamatorios. Por ejemplo, el subfenotipo de hipoinflamación lo que tiene es baja concentración de citoquinas, pero estos pacientes se caracterizan por tener alteraciones plaquetarias de la proteína C, del bicarbonato, y suelen tener un gran compromiso de la PCO2 y del volumen minuto urinario. A su vez, los hiperinflamatorios tienen elevadas concentraciones de citoquinas con menos alteraciones, como denotábamos en las otras variables. Y tiene un comportamiento distinto, ¿no? en términos de mortalidad y de lías libres de ventilación mecánica. Así que probablemente en el futuro tenemos que tratar de mejorar nuestra capacidad de identificación de estos subfenotipos, tratar de direccionar los tratamientos. El COVID reciente es una gran expresión de esto. Por ejemplo, los corticoides fracasaron en mejorar la mortalidad y al aplicar corticoides en los COVID se vio que estos mejoraban el outcome. Esto es una clara demostración de que la identificación de subfenotipos particulares mejora la evolución. Aquí terminamos en este periodo y luego continuamos en otra.